La preparación del té de pasta de arroz tiene cerca de 1000 años de historia. Según la tradición de los Pulang, dicha infusión es capaz de curar enfermedades gastrointestinales. Es una de las recetas tradicionales Pulang. Durante la emigración, en cada lugar al que llegaban los antepasados de los Pulang, buscaban primero el arbusto de té silvestre, considerado como un medicamento por su clan. En ese proceso, aprendieron a sobrevivir en el bosque. Cada vez que entren en el bosque, al igual que sus antepasados, los Pulang buscan por todas partes los arbustos del té silvestres, porque hasta hoy día aún lo consideran como una fortuna espiritual. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. He aquí la antigua aldea Wenji del distrito Lanshan, provincia de Yunnan. Dicen que los Pulang han vivido aquí más de 1000 años. Su Wenxin era médico. Ahora está haciendo té de pasta de arroz. En los últimos días su sobrina nieta Yan Nanfang se siente mal del estómago. Necesita curarla con ese tipo de té, cuya preparación ya tiene cerca de 1000 años de historia. Primero se tuesta el té pu'er y el arroz a altas temperaturas, luego se cuece todo en agua hirviendo y finalmente se sirve una infusión. Según la tradición de los Pulang, dicha infusión es capaz de curar enfermedades gastrointestinales. Es una de las recetas tradicionales Pulang. Además, la forma de tomar té es también muy especial. Antes de preparar el té, lo tuestan sobre el fuego y luego echan agua caliente. Al servirse, el más joven se arrodilla y se lo ofrece al mayor con mucho respeto. Utilizan el té para preparar platos e incluso decoran su tejado con motivos de hojas de té. Pero, ¿cómo es esta etnia? ¿Por qué tienen una relación tan estrecha con el té? En vísperas de la primavera, Su Wenxin y sus familiares entran en el bosque a celebrar una misteriosa y solemne ceremonia de sacrificios. Antes de empezar el rito, hacen un complicado trabajo previo. Al pie de un árbol, Su Wenxin prepara un recipiente hecho de bambú. Su madre pone las ofrendas que incluyen un tubo triangular hecho de hoja de plátano, arroz violeta y masilla de té. Con todo listo, empieza la ceremonia. Cái là tên nung lăng ngoài chú xét nên là tên nung lăng ngoài có khi rộng nước tiền xa trời người quan được thông mà là chân mà hôn Lo que adora la familia de Su Wenxin es un arbusto de té que crece en el bosque. Considerar al arbusto del té como objeto sagrado es una de las tradiciones de los Pulang desde hace 1000 años. Pero, ¿por qué veneran tanto al té? ¿Qué papel desempeña este en su tradición? En el templo Pailong de Manjing, Su Kuowen está reparando el mural. Como maestro retirado se dedica a coleccionar y estudiar la relación entre la etnia Pulang y el té. Ahora es uno de los representantes de la cultura Pulang en toda la montaña Manjing. Este mural lo hizo un profesional según una leyenda Pulang. La respuesta de por qué los Pulang adoran el té está encerrada en este fresco. 茶在布朗族的民俗中是有很高的神圣地位，我们把茶当成自己的图腾，
来崇拜，来发展。因为我们知道，因为我们有了茶，才能够延续到今天。如果没有茶，我们布朗族在很早以前就可能没有了，不是生存不下来了。Pulang es una etnia del suroeste de China. Según una leyenda, los descendientes de los antiguos Pu de China han vivido de generación en generación a ambas riberas de los ríos Niujian y Lancang. Durante un largo desarrollo histórico, ¿qué episodios ocurrieron para que el té se convirtiera en el objeto sagrado que salvó a toda la comunidad Pulang? 我们布朗族是云南的一个土著民族之一，在很早以前是寄住在这个滇池旁边，但后来呢，由于北方民族不断的往南迁徙，那么在迁徙的过程当中，这个就为了争夺地盘嘛，北方的民族和布朗族就发生了争斗。争斗了以后，由于我们布朗族人口很少，打不过北方民族，最后没有办法，只有往南迁徙。Avanzando hacia el sur, se acercaron a la región de los ríos Lancang y Nujian, entre las zonas subtropical y tropical. Este lugar de temperatura relativamente alta durante todo el año estaba poco poblado, cubierto de selva. Los mosquitos hacían estragos. El clan Pulang, que emigró del norte al sur, no podía adaptarse a la situación y sufrió una grave epidemia. Casi todos los miembros del clan cayeron enfermos. Según la leyenda, un antepasado de los Pulang sentía dolores en todo el cuerpo y se quejaba de la sed. Entonces cogió una hoja de un árbol y se la puso en la boca. Una noche después notó con alegría que se había recuperado de la enfermedad. 2、3个星期以后，整个族群的那个这个灾难就慢慢的消除了。从此以后，这棵树也就是现在的这个茶叶了，就变成了我们布朗族唯一的药品。我们祖先的首领，他就给大家说，要向这棵树磕个头啊。从那个以后，要记住这个树的形状、叶子。每到一个什么地方发现这样的树，都要打上记号，都要记住地理位置。从此以后，这棵树就变成了我们布朗族心目中神圣的树啊。最后它发展成为我们布朗族的图腾。Los Pulang que tomaron el té como tótem tienen desde entonces un lazo irrompible con él. Tras la epidemia, los Pulang continuaron su migración hacia el sur y finalmente llegaron a la zona de los ríos Lancang y Nujian. Lo consideraron un lugar ofrecido por la deidad. Entonces se establecieron aquí desde entonces. En cada una de las aldeas Pulang, antes de preparar la base para la primera casa, seleccionan la mejor ubicación y construyen solemnemente una plataforma dedicada al espíritu del té. A medida que pasa el tiempo, los Pulang han profundizado sus creencias sobre el té hasta convertirlo en un símbolo relacionado con los dioses. Además de la plataforma para el espíritu del té en cada aldea, en la plaza del templo Pailen de la montaña Manjing se yergue otro lugar de culto. 春天，古茶发了以后，我们整个一座山的布朗人都要在这里集会，进行一次呼唤茶魂、祭拜茶主的活动，就是在这个地方很隆重的。我们现在在的这个地方，就是整个布朗人的一个，就是整个芒景山布朗人的一个中心了。对，我们把它当成我们整个芒景布朗山的心脏。心脏。那这个地方应该是很神圣的了。很神圣的，很神圣的。到我们要祭拜茶主、呼唤茶魂的时候，都要重新整理。现在还不到时间，所以我们不能管，因为整理的时候也是很严肃的。
Hoy día los Pulang conservan aún una tradición de 1000 años heredada de sus antepasados. Antes de recoger el té primaveral, celebran una ceremonia al espíritu del té. Toman con respeto a Paelan y la séptima princesa como fundadores del té, para que estos sostengan en la mano brotes y hojas de té y reciban la reverencia de los Pulang. En la vasta tierra de China, de entre todas las etnias que toman el té como medio de subsistencia, solo los Pulang conceden al té una posición tan sagrada. La preparación del té de pasta de arroz tiene cerca de 1000 años de historia. Según la tradición de los Pulang, dicha infusión es capaz de curar enfermedades gastrointestinales. Es una de las recetas tradicionales Pulang. Durante la emigración, en cada lugar al que llegaban los antepasados de los Pulang, buscaban primero el arbusto de té silvestre, considerado como un medicamento por su clan. En ese proceso, aprendieron a sobrevivir en el bosque. Cada vez que entran en el bosque, al igual que sus antepasados, los Pulang buscan por todas partes los arbustos del té silvestres, porque hasta hoy día aún lo consideran como una fortuna espiritual. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Después del desayuno, Su Wenxin y sus familiares vienen a su plantación de té, abierta en los años 60 del siglo pasado. Ahora los arbustos ya tienen una altura de más de 1 metro. Mirando desde lejos se nota que las plantaciones de té de los Pulang son diferentes que las que vemos normalmente. En la extensa plantación de té están esparcidos unos árboles grandes. Además de dar sombra en verano, algunos expertos creen que en las plantaciones de té de los Pulang se puede ver la evolución de los arbustos de té silvestres a plantaciones modernas. Entonces, ¿cómo han mantenido los Pulang las técnicas de cultivo de arbustos del té en sus plantaciones? 这布朗族种茶的历史在这个地方，这是布朗族开始种茶的，这时间，这就是说福历723年的时候。哦，佛历723年。那用我们现在的纪年，大概是哪个时期呢？在东汉末期，离现在已经有1800多年了。哦，那这个就说在佛历的这个时期，现在是这儿发生了什么事情吗？就是我们布朗族来到这个芒景这个芒景山，开始进行人工大面积的种茶。 El cultivo de arbustos del té de los Pulang tiene ya una historia de más de 1800 años. ¿Cómo podemos observar hoy la historia del té desde los ejemplares silvestres hasta el cultivo artificial en las plantaciones de los Pulang? Su Wenxin dice que la plantación de té en la que trabajaron esta mañana tiene solo algunas décadas de existencia y no es representativa. En lo más recóndito del bosque está escondida una antigua plantación de té abierta por sus antepasados. Solo esa plantación podrá dilucidar este asunto. Este bosque fue la zona de actividad de los Pulang cuando llegaron recientemente a Lanshan. Andando por este lugar, parece que se perciben los efluvios de la emigración de los Pulang de hace 1000 años. 这个是一般的那个森林里面的野果。 野果，它对这个可以人可以吃的啊，人可以吃的。你们上山林里对，带了盐巴、辣子就可以了。
可以吃的。你试试，你试，现在就可以试。什么味道的呀？酸的，的，比较可口的，不苦，酸。呀，太酸了。那个鸡子最爱吃了。也山上里面的那个动物都吃这个东西。人也吃吗？哎，人也吃。那会带一些调料进来。对。带一些调料进来，你像这些可以防那些太干燥，还有防土嘛。那你们进山林的时候，就是通过这些来寻找食物呀？对。通过这些来。我们一边找那个野果，一边找野菜，同时也在找茶，同时也在寻找那些茶叶。Durante la emigración, en cada lugar al que llegaban los antepasados de los Pulang, buscaban primero el arbusto de té silvestre considerado como un medicamento por su clan. En ese proceso aprendieron a sobrevivir en el bosque y hasta hoy día los Pulang mantienen aún una estrecha relación con su entorno. En lo más recóndito del bosque entre los árboles se presenta ante nuestra vista una extensa plantación de té. 这一片都是茶。都是古茶，都是古茶园。你看这那。跟我们平时看见的这个茶不太一样。不一样。你看，像这棵树就是开辟这块古茶园的时候，第一棵种植的茶树。所以这有标志。对，所以这里有一个标志，说明它是这块地的茶魂树。茶魂树。就是每个园子里第一棵种下的。对。它这个代表了这块地的这个心脏。Tras llegar a este bosque, para tener más arbustos del té, los antepasados Pulang sembraron en el bosque las semillas de té recogidas, iniciando la historia del cultivo artificial del té. El arbusto del té puer es resistente a la sombra, perfecto para el clima templado y la humedad. En el proceso de cultivo del té, los Pulang dominaron paulatinamente esta técnica. En las antiguas plantaciones de té conservaron árboles altos que podían dar sombra y conservar la temperatura. Debido a que en la meseta Yunnan, Guizhou, el clima es seco, esta forma de cultivo especial proporciona un perfecto ecosistema para el crecimiento de los arbustos antiguos. Esta técnica se conserva hasta hoy día. 这棵茶树你估计一下，它大概有多少年的历史？我估计在1300年以上。怎么能看出来它这么久远的历史？我看它的这个长势，看得出来。像我们这个古茶，每转一个弯，大概要200年以上。你看已经转了很多弯。就是分一个叉是吧？对，分一个叉转一个弯，200年左右。Según los registros transmitidos de generación en generación, esta antigua plantación escondida en lo más recóndito de la montaña Manjing ya tiene una historia de más de 800 años. Los antepasados Pulang la crearon durante la transición del arbusto de té silvestre a su cultivo artificial. Ahora nos muestra lozanamente la historia de su evolución. Por eso se considera un museo vivo de los arbustos del té. La preparación del té de pasta de arroz tiene cerca de 1000 años de historia. Según la tradición de los Pulang, dicha infusión es capaz de curar enfermedades gastrointestinales. Es una de las recetas tradicionales Pulang.
Durante la emigración, en cada lugar al que llegaban los antepasados de los Pulang, buscaban primero el arbusto de té silvestre, considerado como un medicamento por su clan. En ese proceso, aprendieron a sobrevivir en el bosque. Cada vez que entran en el bosque, al igual que sus antepasados, los Pulang buscan por todas partes los arbustos del té silvestres, porque hasta hoy día aún lo consideran como una fortuna espiritual. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Ahora en Qingmai y Manjing del distrito Lancang, provincia de Yunnan, las antiguas plantaciones de té Thai y Pulang cubren una superficie de 1.867 hectáreas, distribuidas en lo más recóndito del bosque a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Desde lejos se ve un espeso bosque de árboles de hojas perennes. Solo en su interior y bajo los árboles desnivelados se pueden encontrar antiguos arbustos de té de densidad diferente. La altura de los antiguos arbustos del té es de unos 2 metros. Para recoger hojas del té se necesita trepar al árbol, una de las antiguas características de la recolección de hojas de los antiguos arbustos de té. No obstante, el mayor rasgo de este tipo de plantaciones reside en que no necesitan una gestión artificial, abonos ni insecticidas. Solo requieren la cosecha de sus hojas en el periodo oportuno. Si no necesitan una gestión artificial, ¿cómo han mantenido su buen crecimiento durante siglos? La respuesta está relacionada con el cultivo de los antiguos arbustos del té. Cuando los antepasados Pulang abrían plantaciones de té, conservaban de acuerdo con sus hábitos y características los árboles y otra vegetación del bosque. Por ello, durante 1000 años, entre los antiguos arbustos del té y otras plantas se han formado un completo sistema ecológico, e incluso los antiguos arbustos del té se han convertido en parásitos de otras plantas. Por ejemplo, esta planta llamada patas de cangrejo está en los antiguos arbustos del té. Es una muestra de su elevada edad. En este perfecto ecosistema, estos últimos no sufren las molestias de las plagas de insectos ni enfermedades. Transcurridos más de 1000 años, el arbusto del té silvestre se ha convertido en un árbol divino en el lejano recuerdo de los Pulang. Sin embargo, cada vez que entran en el bosque, al igual que sus antepasados, buscan por todas partes los arbustos del té silvestres, porque hasta hoy día aún lo consideran como una fortuna espiritual. Oh, 这里有一棵了。这里有一棵野茶树。哦，这个是野生的。对对对，这个野生的，这生它自己长出来的。这怎么能看出它是野茶树呢？你看它的这个壳子跟那个古茶不一样，它是比光滑，一个是很光滑，一个没有寄生草嘛，一个没有那个寄生草。它的叶子跟咱们这个就是古茶树的叶子有什么区别吗？这个它太大的区别。没有太大的区别，但是这个叶子比较宽，叶比较宽，比较长，比较少。这么大，你看，对，有我的手这么大哦。比较宽，然后它的这个刺更明显一点。叶子的边边有刺，你看。哦，这个锯齿一样的。对对对，这个更长一点，但那个古茶也有，但是它比较小。那这个野茶树的这个茶叶，嫩的这个茶叶还能做茶吃吗？也可以做，也可以做，但是它的口感不是不跟那个古茶不一样，它带有苦涩味。那就是说，在很早之前，布朗人的祖先就是找到了这样的树，摘下这样的叶片，救了整个布朗部落的这个生命哈。对对对对，就是先找到野茶树了，然后野茶树救了布朗族的命以后，他们知道这个茶有这个功能以后，就慢慢的进行人工栽培了。Este arbusto de té silvestre fue descubierto por el clan Pulang durante la epidemia. De ahí surgió la esplendorosa cultura del té. Luego, valiéndose de su sabiduría, los Pulang lograron aclimatar el arbusto del té silvestre a la plantación actual.
donde lo cultivan a gran escala y lo popularizaron. Ahora los Pulan conservan aún la costumbre de la leyenda sobre cómo buscaban sus antepasados los arbustos de té silvestre. Su Wenzin encuentra un arbusto de té silvestre y coge una enredadera con la que ata una planta que crece al lado. 以前我们布兰族找到这个野茶树了以后，第一个就是要打上记号。你看，就是这样做打上记号。哦，不是在野茶树上打，哎，不在，就在它旁边，在旁边的一棵树上，或者是草。哦，这个有什么用意呢？这个就说明这棵茶树我已经是我第一个发现的，是我的。 哦，意思就是说这棵茶树现在是属于苏医生的了。对对对，是他的。任何人在他来看到了以后，就知道这个已经有主人了。哦，然后别人再来看到这棵古茶树，就是知道它有主人了。已经有主人了，不能再认了。现在也是这样的传统。对，现在也是这样的传统。那我们现在找这个野茶树，就是对他们这种普通的人家来说有什么意义呢？找到一棵就是一棵财富了，就算有一棵财富了。您家找了几棵这样的树啊？还是找得多的，因为我爱经商嘛。Este tipo de arbusto no puede ser trasplantado ni dar hojas utilizables. Aparentemente no tiene ningún valor. Pero para los Pulan, el arbusto de té silvestre es un sustento espiritual y el tótem espiritual de su comunidad. Satu satu pakanayam putukosali nyantang santang patang apisamaja satnya patiko satnya nam yamantang yasaliyam butchan ayusang. Desde arbustos de té silvestres hasta plantaciones de antiguos arbustos de té, los Pulan han creado la esplendorosa cultura del té puer y la han conservado plenamente. Mientras tanto, han condensado una gran fuerza humana para transformar la naturaleza en un determinado espacio de tiempo. Así podemos ver hoy el completo proceso de transformación y aclimatación del arbusto del té que la humanidad ha llevado a cabo durante 2000 años.